Muy buenas tardes. Estamos una vez más en tu programa Tu Onda Club, una radio a tu estilo, con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto estar nuevamente en tu programa Tu Onda Club. Muchísimas gracias, Hugo, por la deferencia de tomarme en cuenta e invitarme, como lo has hecho todas las semanas, para analizar temas de coyuntura de actualidad. Muchísimas gracias. Sergio, hoy en día vamos a hablar sobre la encuesta de la UCA. Los hallazgos que se han obtenido con relación a este tema. ¿Qué nos puedes comentar, Sergio? La Universidad José Simeón Cañas, UCA, Hugo, ha dado un instrumento muy valioso en el cual ciertamente se puede ponderar diferentes tópicos que la población salvadoreña ha lanzado sobre la mesa, y estos hallazgos permiten precisamente tomar decisiones para las autoridades. Esto es interesante por varias razones. Primero, porque es un instrumento de medición científica, no es un instrumento de propaganda ni tampoco de el comité de aplausos para determinado sector, sino que esto es la voz del pueblo, es decir, es lo que el pueblo le quiere transmitir a las autoridades. Y esta incomodidad que genera el pueblo de ciertos tópicos, no solamente es importante traducirlas a modificaciones concretamente hablando en el día a día, sino que es importante establecer, Hugo, qué se va a hacer, ya que el pueblo ha hablado y el pueblo, como dicen, ciertamente ha tomado una decisión. Esto es importante. ¿Sobre qué temas ha hablado? Ha hablado sobre el Bitcoin, una vez más. Todas las encuestas al unísono, es decir, encuestas respetables, serias, con trascendencia, con trazabilidad, con aquel elemento que nosotros conocemos como prestigioso, ha puntualizado que la gente no está de acuerdo con el Bitcoin. Y no solamente lo expresan en este instrumento de medición científica, lo expresan en el día a día. Cuando la apuesta del gobierno en determinado momento fue para muchos temeraria en poder introducir un elemento que a todas luces, todos los versados en la materia, especialistas, le advertían del caos que esto iba a traer como aparejada consecuencia. El Bitcoin ya lo hemos abordado nosotros en otras entrevistas, donde es un activo de alto riesgo, no tiene trazabilidad, no es creíble, no es adoptado por la gente ni por organismos internacionales, de los cuales ciertamente tenemos una relación comercial, tenemos deudas con ellos, pero también, Hugo, tenemos aquella relación que sin lugar a dudas es una relación de dependencia, y que lo ha advertido muchísimas veces, y que el gobierno dice que tiene olor a pueblo y que representa al pueblo, pero el pueblo le ha dado demasiadas órdenes y ellos no modifican. ¿Por qué? Porque se agarran con uñas y dientes a un espejismo, a una ficción que no nos ha sacado de un problema económico, sino que al contrario, es una decisión absurda que nos ha introducido y nos ha enlodado más en una dinámica económica perversa para el país y para las economías de los salvadoreños. ¿Por qué sigue insistiendo, pese a todas las pérdidas y los indicadores que podamos tener? El Bitcoin ha tenido descalabros impresionantes, pero era previsible. ¿Por qué era previsible? Porque es sumamente volátil. Y entonces, ¿cómo es que era predecible? Precisamente, está bien que Hugo y sus amigos quieran ir a chiviar a un casino o a una lotería de pueblo, pero no es justo, adecuado ni preciso que quieras meter en esta dinámica perversa a todo un país, Hugo, a la economía de un país, porque no estás obligando a todos, estás obligando bajo la economía de un país a una economía endeble, que tenemos muchísimas deudas y que solo el gobierno
desde que llegó en los primeros 8 meses, le metió 20 puntos al Producto Interno Bruto. 20 puntos. Genera alrededor de 10,000 millones de dólares. Todo lo que el FMLN le metió en 10 años, el gobierno se los metió en 8 meses únicamente. Y todavía le metes la cereza del pastel, que es un activo de alto riesgo, altamente volátil, como es precisamente el Bitcoin. Esto es como que tú estuvieras con una cabeza nuclear jugando damas chinas. Sí. En cualquier momento te va a explotar. Con un uranio enriquecido y que estés jugando no te enojes o damas chinas, en cualquier momento va a explotar. Y eso es lo que le sucedió, le explotó en la mano. Solo las pérdidas del fideicomiso que el gobierno creó, en este caso para Bandesal, y que hasta el día de ahora es el tercer presidente de Bandesal que ponen, sin dar explicación alguna, sin dar justificación alguna. Este tema lo esbozó, lo tradujo, lo materializó en la encuesta a la UCA, y el gobierno ha guardado silencio, si tú te das cuenta. Tampoco el periódico de Casa Presidencial ni el Troll Center no han dicho absolutamente nada, porque no hay forma de atacarlo, Hugo. ¿Por qué? Porque vos ves la ficha técnica, sí, cómo fue elaborado, cómo fueron recogidos y tabulados los datos. Yo, que por muchísimos años pasé entrevistando a encuestadores y particularmente al CEO de la Universidad Tecnológica, pude entender y descodificar cómo es que una pregunta, haciéndola de determinada manera, podés obtener de diferentes respuestas, como las encuestas que presenta Casa Presidencial constantemente cada vez que hay un problema. Y la pregunta va inducida, en la mayoría de casos, a obtener una respuesta. Es sugestiva la pregunta. Es decir, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. ¿Cierto? Pero estas encuestas que son de alto nivel y que son comprobables. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre una ciencia y algo que no lo es? Tiene un objeto de estudio y es comprobable. Esa es la diferencia conceptual, la que nos enseñaron en el colegio y la universidad. Pues bueno, hay muchas de las personas que dirigen este país que son bachilleres. Eso no lo van a saber, por supuesto, porque no hay una hoja, hay un plan de ruta. Todo es, esta noche se improvisa. Listo. Una vez explicado esa situación, del cual no puede ser objeto de un ataque esa encuesta, porque esa es la expresión misma de los salvadoreños, también toca otros aspectos que son importantes, la valoración, Hugo. Otros aspectos como la economía. Viene el pueblo salvadoreño y advierte, esto está igual o peor que antes. Entonces no hay un argumento del gobierno para venir y decir, es que mire, porque lo que nosotros debemos de establecer, que siempre andan buscando a quién echarle la culpa. Y eso es normal. ¿Por qué, Sergio? No, eso es normal en un gobierno dictatorial. Eso es normal. Hitler también lo hacía. Mussolini también lo hacía. También lo hacía Lenin. Todos lo hacen tratando de buscar, no es que el mercado internacional, es que el petróleo, no, yo no soy, son los mismos de siempre, los 30 años de arena, y más los 20 de arena más los 10 del frente, suman 30. Siempre anda es que la prensa, no es que mi mamá me dijo, mi papá me dijo, yo soy una flor que acabo de nacer. Siempre andan buscando, Hugo. Sí. Siempre andan buscando culpables. Y después, no, el mismo pueblo salvadoreño no se educa, ellos son los responsables. Y al final termina siendo alguien, cualquiera, menos yo. Eso es normal en un tipo de gobierno de esta naturaleza del cual te he aseverado anteriormente. Ahora, ¿qué otro elemento dentro de la economía está hablando que la canasta básica, pese a que el gobierno hizo una maniobra que complicó aún más a las familias? ¿Tú recordás cuando venía la lista Angel? Sí. El gobierno inmediatamente, la mañana de ese día, se sacó un aumento del salario mínimo de la manga de la camisa. Sí, sí. Inconsulto, no fue técnico, no lo valoraron con nadie,
simple y sencillamente una orden de casa presidencial a la Asamblea Legislativa y con dispensa de trámite. Cuando digo dispensa de trámites no estoy hablando en una forma formal, valga la redundancia, sino que material. Lo introdujeron. Tú nunca has visto que el presidente vete algo que la Asamblea Legislativa. Nunca. No. Ni que la Asamblea Legislativa supere algo que el presidente. Nunca. Es más, el voto en el exterior ahorita, que acaban de aprobar y que excluyen a los candidatos de alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano, esto es en contra del mismo veto que el presidente de la República vetó cuando la Asamblea Legislativa pasada quiso regular el voto en el exterior y el presidente dijo que no. Y dijo, no, porque la justicia no. Y ahora, ¿por qué no veta esto? Porque él mismo lo mandó. Y entonces se contradice. Y se contradice la resolución de la Sala de lo Constitucional. Porque el veto del presidente en aquel entonces fue superado. ¿Cierto? Sí. Y la Sala de lo Constitucional lo ordenó. Y ahora volvemos a caer en lo mismo. Entonces la gente, Hugo, hace un análisis como este. Porque ciertamente yo hablo con la gente y he aprendido a descodificar lo que la gente dice. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje es este. Bueno, si antes, Hugo, estábamos mal, ahora estamos igual o peor, y entonces ¿cuál fue el gran cambio que este señor nos propuso? Quiere decir que hablar es bien fácil, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Entonces, simple y sencillamente fue casaca, fue paja. Cierto, porque sí. Arena y el FMLN también en su momento pudieron esbozar todos los argumentos que él mismo lo puede hacer, pero él los atacaba y le decía incluso que ellos eran mediocres y que no podían manejar crisis como las que vinieron con las lluvias y que muchas familias perdieron la vida, sus viviendas y sus pertenencias. Y él mismo decía, los alcaldes les decía, ¿qué hacen con el FODES? Se lo están, cuando él mismo era alcalde. Y él decía que había que aumentarle al FODES y ahora que él llegó hasta se los quitó, lo cual es inconstitucional también. Pero bueno, la expresión del pueblo en esa encuesta ha sido categórica y lapidaria en venir y decir, bueno, y entonces aquí no hay nada nuevo. A tal grado, Hugo, que el partido político Nuevas Ideas tiene un descalabro solo en su primer año de gestión y de existencia. De un 45 a un 25. Estamos hablando de que ronda 25 puntos o un poco menos aproximadamente, de lo cual ha bajado. Hugo, que alguien baje 2, 3 puntos, podrías decir es el desgaste, pero que haya venido sin un paracaídas a 25 puntos, es un descalabre donde todos se tendrían que reunir inmediatamente y decir, señores, la hemos regado. La hemos regado, señores, en el gobierno central y en la Asamblea Legislativa. La gente ya se dio cuenta que somos un plof, somos un circo. Somos chambres de cafetín, como aquellas comisiones que crearon, y que no pasamos de hablar paja, o de selfies, o de caminatas dentro de la Asamblea Legislativa en cámara lenta que van los diputados. Así, mira, y van dando la vuelta así, dando vueltas así como que es la película Zootopia. ¿Ah? ¿Te acordás de Flash y Perecila? Sí. Y que entonces ellos piensan que así la van a ir pasando al suave. Entonces dicen, permítame, si antes eran los dipurratas, no sé cómo llamarles ahora a esto, dice la gente en la calle porque a mí me lo han dicho. Entonces, eso, Hugo, lejos de molestar a las autoridades, debería de ser un llamado de atención con megáfono para que digan, señores, paciencia, aquí nosotros le hemos regado y de a galán. La diferencia es que no hay otro partido que pueda canalizar el descontento, ¿sí? Y el repudio popular y la indignación que han agarrado contra este partido Nuevas Ideas y el presidente. Esa es la diferencia, ¿cierto? Es como que vos vayas a un concurso de belleza y el único concursante sos vos. ¿A quién crees que van a elegir? A vos. Pero toda la gente dice que no sabes caminar, que no sabes hablar en un concurso de belleza. Pero dirigir al país no es un concurso de belleza, Hugo. Dirigir al país no solamente pelando los dientes, la vas pasando, o con la tarjeta de crédito que la vas metiendo en la ranura.
¿Cierto? Eso Sí. no es dirigir a un país. Entonces la gente ya le expresó eso, que él lo tendría que hacer inmediatamente, dar un golpe de timón, empezar con la depuración interna del Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, porque han metido a activistas de su partido a trabajar ahí y decir, mire, realmente la gente ya no aguanta y nosotros no estamos reventando el dinero, nosotros tenemos que quitar el montón de camionetas que andamos gastando diésel o gasolina, seguro que las hemos comprado, hay que meterlas a subasta, los PPI que le hemos asignado a un montón de personas, todo eso tiene que acabar, como la noticia Factum de esta semana, donde le sacan a luz al presidente, donde le puso seguridad a un personaje ligado al presidente Saca y a Funes como Herbert Saca, y un montón de gente más, José Luis Merino. Entonces, lo que yo te he venido diciendo, que este es el tercer gobierno del Frente, es correcto, porque este es el tercer gobierno del Partido Comunista. Por eso es que vos ves a Dagoberto Gutiérrez que no dice nada, a Carolina Resino, ¿cierto? Si todos son del Partido Comunista. Entonces, este es el tercer gobierno del FMLN. Por favor. Sergio, en este caso también una de las preguntas que ha sido cuestionada en la encuesta es, ¿cree que usted que el gobierno del presidente Nayib Bukele está cumpliendo con sus promesas de campaña? No ha cumplido ni una. Esa es otra situación. Y quiere venir a hacerla en el último año de campaña porque ya es un año electoral. ¿Cierto? Ahora, hay encuestas muy importantes, Hugo. Esta encuesta también te advierte elementos importantes sobre que no ha cumplido nada de lo que él dijo. Y cuando te digo nada es dónde está la infraestructura que puede marcar, Hugo, su gestión y que ha venido a descongestionar a todo el parque vehicular de El Salvador. ¿Dónde está? ¿No está? No hay. ¿No está, Hugo? ¿No está? Las principales promesas incumplidas por el presidente son: no se han generado empleos, ¿No se ha generado? no está combatiendo la corrupción, ¿No está combatiendo la corrupción? se está ocultando información pública, Ni la impunidad ni nada se está combatiendo. el gobierno no ha dejado de endeudarse. Un tema muy principal, ¿verdad? En este caso, hablemos si hay posibilidad de que no vayan a renovar el TPS para los salvadoreños en los Estados Unidos. Sí. Fíjate, Hugo, que tú acabas de amarrar dos temas que son importantes. Acaba de salir ahorita un comunicado de la diáspora esta semana, y son varios comunicados, pero me voy a referir particularmente a dos. Uno de ellos es que está completamente en contra de la reelección del presidente. Y ellos establecen las razones jurídicas las cuales nosotros ya hemos hablado. Eso es importante porque el departamento, como nosotros le llamamos, a la diáspora, que gira una muy buena cantidad de dinero para generar una dinámica económica en nuestro país, que son las remesas e inversiones adicionales, tiene un descontento con el gobierno y le dice: yo no estoy de acuerdo en que usted quiera hacer otra Nicaragua o otra Cuba o otra Venezuela de mi país. Entonces ya advierten cuál es la intención del presidente o el móvil ante los atropellos que ha hecho. Porque en esta encuesta del CIOP te establecen, Hugo, que la gente está en contra, un poco más del 67%, de todos los atropellos que han hecho en el régimen de excepción. El régimen de excepción, si el presidente realmente valora al pueblo salvadoreño, tendría que mandar una nota mañana, si es que no fue la misma tarde que sacaron la encuesta, solicitando, Hugo, por medio de su ministro, porque él no tiene más iniciativa de ley, sino que por medio de su ministro, para poder derogar ese régimen, porque la población salvadoreña se le está diciendo: usted ha abusado demasiado, violándole los derechos intrínsecamente válidos e inmutables en la Constitución y los derechos humanos
de los salvadoreños. Ese ha sido un mensaje contundente que el presidente se niega y se resiste a acatar, porque el presidente tiene un jefe y el jefe es el pueblo salvadoreño, y él siempre se ha tratado de envolver en ese manto sagrado, divino, precioso, de que yo represento al pueblo, y es lo menos que hace, solamente bajo su propia imagen y sus propios intereses. Esa situación, Hugo, que estamos nosotros observando, viendo, es un tema bien lamentable. Es un tema lamentable lo que nosotros estamos viviendo y observando, porque entonces estamos en una dinámica complicadísima para nuestro país. Cuando el presidente dejó de acatar lo que dijo que iba a acatar, y particularmente la Constitución de la República, que la ha violado constantemente. Uno de ellos fue el FODES. ¿Para qué fue? Para descentralizar, y se los quitó a los alcaldes. Y mucha gente que no entendía, aplaudía, pero ya se dio cuenta que los alcaldes no han hecho absolutamente nada. Por eso es que se pararon las elecciones de alcalde, porque el presidente no quiere que le vaya a chispear la elección de alcalde a él. Y entonces él ir en un freeway transitando y los demás por una calle empedrada. Por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti. ¿Dónde están las 20 obras por día que él ofreció? No se ven aún. O la obra del alcalde de San Salvador. Y vuelve la obra por día. ¿Dónde está, Hugo? No se ven. ¿Tú transitas por las calles de San Salvador? Sí. ¿Qué te han parecido? ¿Tú crees que realmente estamos nosotros por allá por Roma, por las ruinas romanas, o estamos en la luna, con los cráteres lunares de calles que nosotros tenemos? Pero tú, al igual que muchos salvadoreños, seguís pagando impuestos y el gobierno no ha hecho nada. ¿Dónde está esa obra emblemática? Tú ves los congestionamientos día a día que son, Hugo, realmente impresentables, inmesurables. Sí. Es una cosa impresionante, Hugo. Pero no pasa absolutamente nada. Y por eso atacaba al FML. Tú ves la DOM, que no ha hecho absolutamente nada, Hugo. Al contrario, ahí anda viendo hacer préstamos, pero no ha hecho absolutamente nada. Al contrario, tú ves denuncias donde las obras las dejan a medio vivir o no las terminan. Tú has visto en los fotoperiodistas de la prensa gráfica y el diario de hoy. Entonces ya basta la gente del comité de aplausos. Ya la gente ya despertó y dijo, mire, esto es peor que lo de antes, de los mismos de siempre. Y particularmente porque el presidente nos ha enseñado que le han dado reciclando a todos aquellos funcionarios de los mismos de siempre, de todos los partidos políticos. Y los trata de justificar a tal grado que llega y dice en la expresión misma, ¿y qué? Pero mire, aquí tiene usted gente de Arena, ¿y qué? Y tiene funcionarios que estuvieron en Arena ahorita recientemente, en el pasado, en el FMLN, en el pasado, en otros partidos políticos, y que los ha visto abrazándose con ellos. Entonces la gente viene y dice, no, mire, realmente esto es paja. Y con el último hallazgo donde te dice, mire, es que le dio seguridad a José Luis Merino. ¿Cómo? Mira si se ha referido a eso. No lo ha hecho. Ahora, vuelvo al TPS porque tú mencionaste algo y que es importantísimo. El TPS, el estatus de protección temporal, fue adquirido en gobiernos del Partido Arena. Sí, sí. Pero no solamente ese tipo de prerrogativa, porque muchos de ellos obtuvieron aquel estatus de protección en su momento legalizado en la administración Reagan, del presidente Ronald Reagan. Ha sido la única que ha habido de la legalización misma del estatus. Ahora, luego se crea, estaba Nicator Law, pero luego viene el TPS, pero también un tratado de libre comercio. El Partido Arena, en su momento, él no lo ha podido desbancar con solamente más allá de la retórica y la dialéctica. Pero ¿qué ha hecho él por la gente en Estados Unidos? La gente en Estados Unidos dice, nosotros no nos sentimos representados, ni por la embajadora, ni por el gobierno, ni por los cónsules, ni por nada. No han hecho más nada que proselitismo político allá, para que la gente vuelva a votar por él. Pero no ha hecho absolutamente nada. Lo que sí ha hecho es pelearse con los Estados Unidos. Lo que sí ha hecho es incluso caer en delitos hasta federales. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha dicho abiertamente, Hugo, no voten por Norma Torres, por ejemplo, una congresista? Tú no puedes hacer eso. Yo no sé si aquí la política doméstica bajera, creen ellos que les permite, pero en Estados Unidos, señores, las leyes se respetan.
¿Ah? Aquí él no fue procesado por meterse en la Asamblea Legislativa, pero Donald Trump ya lo sentaron en el banquillo de los acusados. De hecho, Nancy Pelosi, siendo presidenta, lo llevó la moción para poderlo desaforar a él en los Estados Unidos. Tú recordarás, siendo presidente, Hugo. No esperaron a que termine, siendo el presidente. Entonces, en Estados Unidos es un delito federal que tú querás tener incidencia. Eso hizo un diputado aquí, jefe de bancada del partido oficialista, hace poco, y lo hizo el presidente también, y luego se cayó. Tuviste como Norma Torres denunció persecución en Estados Unidos y que llegaban a postrarse a su casa. ¿Tú te recordás de esas denuncias? El presidente tendrá que responder legalmente en su momento, penalmente, Hugo. Por eso es que él no quiere salir del poder, porque él ha hecho cosas peores que Juan Orlando Hernández, que Tony Saca o Mauricio Funes, y mira cómo han terminado todos. Y son delitos lesa patria y lesa humanidad que no prescriben, Hugo. Por eso es que él no quiere salir del poder. Por eso es que de pronto nosotros vemos cosas tan incoherentes como que aparecieron los reglones torcidos de Dios, es decir, los artículos escondidos de la Constitución. Por el amor de Dios, cualquiera con medianía y conocimiento se va de espalda y dice, y este tipo está loco y en su casa no se han dado cuenta. Eso es imposible. ¿Cuáles artículos? Entonces voy a decir el día de mañana que salieron unos versículos de la Biblia escondidos. Pues este tipo tiene un problema realmente y no se ha dado cuenta. Todos los que han tratado de justificar. Pero si tú te has dado cuenta que el comité de aplausos de todos los opinólogos que andan en los diferentes medios de comunicación no han salido últimamente y se han callado. Ya no están hablando ni del Bitcoin ni de la reelección. ¿No te has fijado? Sí. Bien raro, ¿verdad? Bien raro que ya no están hablando, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces tú ves realmente, Hugo, donde estamos llegando a una situación de país complicada en todos los aspectos. En el aspecto de gobernabilidad, de institucionalidad, en el aspecto económico, en el aspecto de seguridad y certeza jurídica. Si tú ves los números claramente y te das cuenta donde El Salvador no está viniendo y no ha venido inversión extranjera, Hugo. Ahora, ¿qué pasa con el TPS? El TPS es una decisión del presidente, Hugo. No es una decisión del ente bicameral. Y yo quiero decirles categóricamente a la gente para que tenga claridad en este. ¿Quién fue el presidente que revocó el TPS? Fue Donald Trump. Y que luego el circuito noveno de la Corte, allá en California, revocó por la unión familiar. ¿Y quién hicieron ese esfuerzo? La diáspora, no fue el gobierno. Pero tú te recordás cómo el gobierno aquí salió primero echándole la culpa a los de atrás y luego cuando el circuito noveno de la jurisdicción de Los Ángeles revocó, ellos salieron diciendo que eran por las buenas relaciones y la diáspora los desmintió. O sea, ellos solamente viven en una burbuja dándose paja a ellos mismos. ¿Verdad que vos sos bonito? Vos también. ¿Te acordás del chaparrón? Sí. Bonaparte. Sí. Que ellos solamente se daban paja. Sí. Gusto en verlo, el gusto es mío, el suyo. Gracias, muchas gracias. ¿No te acordás? Sí. Ellos mismos pasan haciendo eso. El chaparrón Bonaparte. Ellos mismos se pasan dando paja. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que va a suceder? A Nicaragua ya le quitaron la cuota de azúcar. Eso ha sido un golpe tremendo. Ya no les compraron. ¿Qué pasa si sucede lo mismo con el tema textilero? Las prerrogativas arancelarias que nosotros tenemos de entrar con un tratado de libre comercio. ¿Qué pasa con todas estas maquilas que tenemos aquí, Hugo, en el país? Se van a ir, van a quitar a toda la gente, Hugo. Muchísimos ya lo empezaron a hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Hugo, si el TPS inmediatamente es retirado? ¿Qué va a pasar con los 3 millones de salvadoreños? Inmediatamente van a ser perseguidos. Y muchos de ellos ya saben a dónde viven. Y solo los van a ir a traer nada más para deportarlos, Hugo. Porque año con año se han venido enlistando y diciendo a dónde viven, con el sueño y gastando dinero para obtener sus papeles, con el sueño de ser legalizados el día de mañana. Eso es lo que debería estar buscando el gobierno, legalizar a los connacionales y no estarse peleando con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial por excelencia.
que nos ha dado una gran cantidad de prerrogativas, como 2 compactos de la MCC, que el presidente perdió los últimos 32 proyectos y que ya no aplicó el tercero, Hugo. Eso es lo que debería estar haciendo el presidente y no peleándose con el gobierno de los Estados Unidos. Y no lo hace, Hugo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Te imaginas el impacto económico que vamos a tener nosotros? Cuando viene el gobierno de los Estados Unidos y diga, a partir de ahora, señores, el que me llegue, el empleador que me llegue a contratar a un trabajador que no tenga documentos ni el TPS va a ser perseguido. Inmediatamente todos se quedan sin trabajo. Inmediatamente, Hugo. Porque el trabajador que llegue a contratar a un empleado que ya no tiene un estatus temporal va a ser perseguido por la ley. Entonces en Estados Unidos no te vas a querer meter en problemas para un indocumentado. ¿Te imaginas aquellas personas que han hecho su vida y que la embajadora les dice, estamos preparando las condiciones en el país? ¿Cuáles condiciones, Hugo? Si es cuando más salvadoreños se están yendo del país por la misma situación que vive, económica, y la situación también de la delincuencia de nuestro país. Si las extorsiones no han bajado, si las persecuciones y las movilizaciones o los desplazamientos forzosos no han bajado. Esas son las razones por las cuales ni en gobiernos de arena ni el frente se iba tanta gente. Son más o menos como 500 salvadoreños al día que se van. Pero eso no te lo publican, no quieren que eso sepa, que salga. Ahora, tú ves el presupuesto del 2023. A todas les han bajado, Hugo. La ejecución del 2022 no se dio. Solamente se lo pusieron como una cara bonita, pero les dijeron al final de la falta de ejecución, devuélvanlo. El Ministerio de Obras Públicas no ejecutó absolutamente nada para impedir los desastres naturales de las zonas más vulnerables. Y ahora en este 2023 les recortan a todas las instituciones, menos a publicidad, Hugo. ¿Cómo te podés estar gastando en publicidad, Hugo? Toda esa cantidad de millones, porque él va a seguir con la dinámica. Él va a seguir con la fábrica de publicidad, Hugo. Él va a seguir exponiendo su imagen a costa de los salvadoreños. Eso es lo que va a seguir haciendo él. Y entonces, Hugo, ¿y eso cómo se come? Entonces esto es peor que los mismos de siempre. Eso es lo que la gente medita, que lo ha dicho en la encuesta y que me lo dice a mí en la calle. Ok. El otro tema que es importantísimo, Hugo, es qué va a pasar con esta gente. Porque las relaciones de Estados Unidos no están bien. Y Estados Unidos le ha advertido muchas veces a El Salvador que retome la ruta de la democracia, del respeto irrestricto a los derechos humanos, a la institucionalidad. Quitó al fiscal general, quitó a los magistrados, quitó a los jueces, quitó a los fiscales, quitó a todo el mundo para posicionarse él y que a él no lo vayan a investigar nunca, como cuando la Corte ordenó que lo investigara. Todo eso es lo que estamos viviendo en el país. Sergio, ¿qué pasa cuando te aprueban el TPS? ¿Y cuáles son los beneficios de un TPS? Ok, el TPS, que es el estatus de protección temporal por sus siglas en inglés, tiene una connotación más allá, donde los salvadoreños que aspiran llegar a ser el día de mañana ciudadanos norteamericanos pueden acceder a fuentes de trabajo mejor remuneradas, porque allá te pagan en hora. Pueden acceder a mejores prerrogativas, como un Social Security, que es la Green Card, que tú tenés para poder entrar. Y podés acceder, por supuesto, a beneficios de salud, como seguro médico hospitalario, pero también, Hugo, a obtener préstamos, pagando tus impuestos. Para tus hijos, una educación gratuita, donde el autobús los llega a traer hasta la puerta de su casa y los lleva a su lugar de estudio. Pero si sus hijos terminan el elementary school, pueden pasar a high school y hacer 2 años y solo después ir a la universidad para terminar los 3 años, porque ya avanzó 2 más. Todo eso son las prerrogativas que pueden tener, y hay universidades que te pueden dar una beca o media beca estando allá,
por los últimos años y tener una carrera universitaria o sacar un préstamo para seguir estudiando tu maestría y doctorado. Esas son las prerrogativas, Hugo, que obtiene y que puede perder un salvadoreño. Que todo su círculo familiar que se ha hecho raíces allá y que ha sacado un préstamo para comprar su casa, Hugo, sus carros, todo eso lo puedan perder inmediatamente y sean objeto de una persecución por parte de los Border Patrol, los Migración, y que lo lleguen a buscar, Minuteman, y que lo lleguen a buscar, Hugo, a la puerta de su casa y de su trabajo para detenerlos y trasladarlos al país. Pero tú sabes que Estados Unidos, por cada persona que traslada al país, Estados Unidos le paga a El Salvador una mensualidad económica. El mayor beneficiado de que se vaya la gente y que regrese es El Salvador. Porque si se va, qué bueno, manda dinero. Y si viene, qué bueno, porque Estados Unidos me paga dinero. Eso es lo que los salvadoreños no terminan de entender y se les ha dicho para que les pueda entrar en la cabeza hasta con taladro y que no terminan de entender. ¿Cierto? Ok. El presidente de la República vende un espejismo, que son los espejitos como los que vendieron los españoles para llevarse el oro. Sí. Y dice que este es el país más cool del mundo, el más seguro, cuando no es cierto. Entonces, si eso es cierto, Hugo, lo cual no es cierto, entonces ya no hay necesidad de que otros países ayuden a El Salvador. Que la Unión Europea le ayude a El Salvador, porque entonces ya estamos súper bien, ya no lo necesitamos. Mejor ayudémoselo a otro y démoselo a otro que sí realmente lo necesita. ¿Ves entonces cómo el mismo presidente se pega en el pie un balazo, él solo? Eso es lo que va a pasar con el TPS, entre otras cosas, Hugo. Además de recibir millones de dólares y que representan en el Producto Interno Bruto más de un 20%. Así como representan más de un 20% también lo que se genera acá por las maquilas, por exportar a Estados Unidos. Todo eso se puede perder si nos llegan a revocar, no solamente el TPS, Hugo, sino que también el Tratado de Libre Comercio. Sergio, uno de los temas que también tú mencionabas, ¿verdad? Que era el tema de los FODES. ¿Las alcaldías lo necesitan? ¿Y por qué? Más que la alcaldía lo necesita, Hugo, lo necesita la gente. El gobierno no se lo quitó a la alcaldía, se lo quitó a la gente. Y ese dinero que se ha hecho. Eso es lo que pasa. Ese dinero era canalizado a las alcaldías para que les ayudaran a la gente. ¿En qué? En todas las obras de desarrollo local. Ahorita que vino esta tragedia, tú has visto cómo muchas personas se han quejado y han dicho, si aquí no ha venido nadie, aquí vinieron a tomarse unas fotos, como el ministro que andaba corriendo en Estados Unidos, aquella maratón. No estábamos preparados. ¿Quién le costó ese viaje al ministro? Porque todo representa una información selectiva que no puede darse a conocer y por lo tanto se le pone reserva de información. A todo, Hugo, a todo, increíble. O sea, es un descalabro institucional el que nosotros vivimos increíble. La última situación que yo y muchos salvadoreños nos fuimos de espalda fue cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública dice, no, yo no puedo auditar los fondos de los partidos políticos, por el amor de Dios. ¿Cómo una institución misma puede decir de que no va a dar a conocer quiénes son los, Hugo, quiénes son los 3 partidos políticos que no han querido decir de dónde procedieron los fondos para la campaña? ¿Quiénes son, Hugo? Arena. Nuevas Ideas. Nuevas Ideas. Gana y el FMLN. ¿De dónde salió el presidente? Del FMLN. ¿Dónde se enlistó el presidente? En Gana. ¿Y cuál es el partido del presidente que él fundó? Nuevas Ideas. Los 3 no quieren rendir informe de quién le dio el dinero para la campaña. ¿De dónde vino, Hugo? Tú has visto la información que Factum y el Faro han vertido acerca de elementos que hablan hasta del narcotráfico en este país, en este gobierno. Que le dicen narcoestado. Hugo, eso es delicadísimo. Entonces la pregunta es, Hugo, ¿por qué fuiste a Sinaloa, donde para muchísimos saben que ahí está el cartel de Sinaloa, donde salió el Chapo Guzmán y donde auspiciaron a Juan Orlando Hernández para la campaña? ¿Por qué fueron a comprar los alimentos allá, Hugo? ¿Y por qué aquel viaje de Osiris Luna a México tampoco lo quisieron dar a conocer quién lo estaba pagando, Hugo? ¿Por qué, Hugo?
¿Por qué no quitan el Bitcoin si el Bitcoin, lo han dicho especialistas, que es un caldo de cultivo para lavar dinero en narcotráfico? ¿Por qué, Hugo? ¿Tú has visto toda la información que en las redes sociales han vertido acerca de las construcciones que se están realizando y que esto facilita el lavado de dinero en narcotráfico? ¿Por qué el presidente se resiste a eso, Hugo? Interesante, ¿verdad? Esas son las preguntas que la gente ahorita ya se contestó y que en la encuesta de la UCA le dice ya basta, y que él no ha querido hacer nada. Sergio, bueno, para ir terminando, Sergio, siempre nos puedes dar una reflexión sobre la palabra de Dios. Lo más importante de todo, Hugo, de lo que nosotros hemos conversado, es este momento. Es este momento en el cual podemos nosotros compartir con papá. Y es la palabra de él. Es un momento sumamente lindo porque papá nos advierte que él nos deja un manual. Y el manual de vida, Hugo, es la Biblia. Y ahí nos dice lo que nos va a pasar, Hugo. Esta semana estaba leyendo yo citas bíblicas tan lindas, Hugo, pero tan lindas reflexivamente, cosas tan preciosas, como por ejemplo voy a buscar una que me pareció muy importante y dice, por ejemplo, el de este día, Lucas 13, del 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte, le dijeron a Jesús. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Fíjate bien, muchísimas veces lo quisieron matar. Una vez lo quisieron tirar a un barranco y él dio vuelta y dijo, mi hora no ha llegado. Cuando él ingresó a la ciudad amurallada, a Jerusalén, fue en ese momento donde la gente que lo vitoreaba 6 días después estaba pidiendo su crucifixión. Fue en Jerusalén la muerte de él, y él ya lo había dicho. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina tiene a sus polluelos bajo las alas, pero tú no has querido? Fíjate qué lapidaria fue eso. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando las trompetas, Hugo, se pronuncien, el cielo se abra y baja el Señor como lo esperaban. Tú sabes que cuando el Señor muere, Anás y Caifás llegaron a pagarle y a ordenarle a todos los centuriones que cuidaban la tumba para decir que ellos dijeran que los seguidores de Cristo se habían robado el cuerpo y que Él no había resucitado. Inmediatamente fueron a matar a Lázaro, fueron a quitar todos los rastros, toda la escena del delito la fueron a limpiar para decirle a la gente que Jesús no había resucitado al tercer día como Él dijo, porque hasta en la muerte Él pudo haber tomado mayor fuerza, y empezaron a seguir a todos los profetas que fueron los apóstoles para matarlos, para que no quedara ni una gota de testimonio de todo lo que Dios por medio de su Hijo había hecho en la tierra. Mira qué lapidario esto. Te voy a compartir el otro. Lucas 13 del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Oí lo que respondió, Dios mío, Padre, Dios tenga misericordia. Jesús le respondió, esfuércense en estar por la puerta, que es angosta, pues yo le aseguro que muchos tratarán de entrar y no van a poder. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, está hablando al papá de él, a Dios, y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá,
no sé quiénes son ustedes. Jesús dijo, si ustedes me niegan ante los hombres, yo los voy a negar ante el Padre. Oí lo que dice él, yo no sé quiénes son ustedes. Cuando Jesús andaba en la tierra, muchos endemoniados le decían, Jesús de Nazaret, ¿qué quieres con nosotros? Lo conocían en el cielo, Hugo. Vete, no nos hagas daño, no nos destruyas. Los ángeles caídos, que eran demonios, y les ordenaba que salieran y que dejaran ese cuerpo. En una oportunidad habían 2 endemoniados que estaban en la puerta del cementerio, y él les ordenó que salieran y que se metieran a los cerdos. Inmediatamente se metieron y los cerdos empezaron a tirar en el risco y los dejaron en libertad. Así lo hizo muchísimas veces y lo reconocieron. Oí esto, no sé quiénes son ustedes, les va a decir el Padre. Entonces le dirán con insistencia, hemos conocido, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado a nuestras plazas. Pero él va a replicar, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, el Padre nuevamente, Hugo, a todos estos políticos, a todos estos usureros, a todos estos malvados, Hugo, va a llegar el juicio final, van a conocer el lago de fuego. Tú sabes que el 90% del tiempo en que Jesús anduvo en la tierra, no habló de la salvación. Habló del infierno y de las consecuencias. El 90%, Hugo. Eso es lo que hizo. Hugo, les pasó advirtiendo. Dicen que está el rico y le dice, el rico, que no tiene nada que ver con dinero, porque el dinero se apoderó de su corazón. El dinero debe estar en la cartera y en el banco, no en tu corazón. Porque Dios quiere bendecirte. El tema es que cuando tú perdés el norte y el sur, y tú te encaminas al Dios Mamón, que es el Dios del dinero, así dice la Biblia, vendrá el devorador y dice, me estás robando a mí, dice Dios, yo mandaré al devorador y se irá como la polilla se lleva los muebles. Viene el rico y le empieza a gritar, Padre Abraham, le dice, Padre Abraham, ya no aguanto estas lenguas de fuego, moja tu dedo con agua y dalo en la boca. No puedo. Te pido que mandes a alguien, que vayas donde mis familiares y les adviertas en la tierra, para que no terminen como yo estoy. Y le dijo, no puedo. Aparécete y advierte. Si vieron a Moisés, lo escucharon y no le hicieron caso, y vieron a los profetas, ¿tú crees que me van a hacer caso a mí en espíritu cuando lo vieron en carne? ¡Wow! Lapidario. Y sigue, no termina aquí. Le dice, y se desesperarán cuando vean a Abraham. Hugo, oí esta situación, a mí se me pone la carne de gallina, como nosotros decimos en el caló popular los salvadoreños, con los modismos que tenemos. Oí, y verán, y se van a desesperar cuando vean ustedes a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados afuera en el infierno. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues lo que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. ¿Qué significa eso? Ser humilde. Deja que la injusticia del hombre te pase llevando, porque detrás de ella vengo yo. Yo voy a aderezar sobre ellos la mesa. No importa, Hugo, si con Sergio Méndez hayan negociado partidos políticos para que yo no siga en una entrevista de televisión. En todos los medios de comunicación donde yo he estado, en ninguno mi contrato ha dicho que yo tengo que caerle bien a nadie. Yo he sido confrontativo, he cuestionado, porque eso es lo que Dios a mí me mandó a hacer. Yo soy un abogado que Dios me ubicó en una tribuna de entrevista para hacer, y eso me lo dijo muchísimas veces. Y cuando yo pasé la prueba con mi hijo, me dijo,
Ok, necesito que tú empeces a predicar. Y es lo que yo he pasado haciendo, Hugo. Y muchos han tratado de impedir también. No importa que venga un diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, y me vaya a amenazar a mí en una cancha de fútbol, como sucedió, Hugo, en aquel entonces, con un magistrado de la corte. No importa, Hugo. No importa que eso suceda, porque yo los perdoné, pero mi papá se va a encargar de ellos, Hugo. Porque la Biblia lo que dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y va a llegar con ellos, y va a llegar con su círculo también. No importa que yo haya estado en un canal de televisión, porque en todos los que he estado, los políticos siempre hablan para que me quiten. Porque yo no dependo de nadie, yo dependo de Dios y mi familia también. No importa que me hayan querido detener 2 veces en mi casa, Hugo, y que hayan llegado policías a quererme detener. Sí, el año pasado. No importa, Hugo, porque Dios se va a encargar de ellos. Solamente que les está dando cuerda, como cuando tú estás elevando una piscucha, pero luego cortás el carrete y le cae un rayo, y Dios se va a encargar de... Y no es algo que yo deseo, porque mis plegarias van a eso. Aquí es donde se configura lo que nosotros estamos hablando. No importa que me hayan amenazado exfiscales o expresidentes, Hugo. No importa, Hugo, que me hayan embestido. No importa. Dios conoce mi corazón, que lo que les estoy diciendo es, cuando yo he dicho, Señor, que se haga tu voluntad, manifiéstate. ¿Por qué? Porque como dijo Moisés, vean bien a los egipcios. Véanlos muy bien, porque va a ser la última vez que los van a ver. Yo también se lo dije, vean bien a esos políticos, Hugo. Véanlos muy bien, porque va a ser la última vez que los van a ver. Y Dios se va a encargar de ellos, Él lo va a hacer. Pero lo que uno debe hacer es orar por ellos. ¿Sí? La palabra que te acabo de decir es esto: los últimos serán los primeros. ¿Sí? Sí. Lo que el Señor hizo fue eso. Jesús le lavó las pies a las personas, les dio de comer, Él fue el último. Y al final está a la diestra del Padre, porque fue el primero. Eso es el mensaje. Muchísimas gracias, Hugo. Yo te agradezco la oportunidad de haberme permitido el hablar de algo tan precioso como es la palabra de Dios. Gracias. No, gracias a ti, Sergio, por siempre tomarte el tiempo. Gracias una vez más a todos los que están en una radio a tu estilo. Que Dios nos bendiga y feliz día. Bendiciones.